Esto es Montevideo Tarot y en el día de hoy vamos a tratar a Eliphas Levi, el abad ocultista. Eliphas Levi nace en 1810 en Francia, en París, Francia, y es bautizado con el nombre de Alphonse Louis Constant. Para 1825 inicia sus estudios en el seminario con 15 años y acá conoce al abad Frere Colonna, quien lo introduce en el estudio del hermetismo y del ocultismo. Para 1830 ya está avanzado en sus estudios y para 1835 está a cargo del catecismo de las muchachas de Saint-Sulpice. Sin embargo, un evento lleva a que renuncie a su sueño de ser sacerdote, a pesar de que ya estaba tonsurado. Tonsurado es cuando le rapan a los futuros monjes la coronilla. Pero él ya era diácono. Pero bueno, su madre le presenta a una muchacha que necesitaba ser cuidada, y Alphonse se enamora de ella, y eso lleva a una crisis de fe que lo lleva a renunciar. Esa renuncia hace que su madre a los pocos años se suicide, decepcionada, porque ella era una católica muy fuerte, pero estaba muy enferma, y el hecho de ver que su hijo fracasaba, lo cual no era tan así, pero la lleva a tomar esa decisión. Ahí la vida de Alphonse cambia tremendamente. Empieza a escribir, escribe una publicación que sería capital en el sentido de que cambiaría, porque termina preso por eso. Escribe la Biblia de los pobres. La publicación estuvo 1 hora antes que fuera secuestrada por las autoridades, y lo llevó a estar varios meses preso, 11 meses. Y a pesar de que se hizo todo lo posible por quebrar el espíritu de Alphonse, no se logró quebrar. Ahí conoce a varias personas, entre ellas a Flora Tristán, que sería abuela de Paul Gauguin, el famoso pintor. Conoce a Esquiros, incluso al poco tiempo conoce a Honoré Balzac, conoce a un montón de gente, y se metería a instancia de su esposa más adelante en cuestiones de política. Escribiría varios panfletos que lo llevarían a estar más de una vez privado de su libertad. Por eso es cuando él empieza a escribir ocultismo, en realidad en 1850, ya con 40 años. Mucha gente lo trató de que era un estafador. Ahí él cambia su nombre a Eliphas Levi, o Eliphas Levi Sahed, que es la traducción en hebreo de Alphonse Louis Constant. Para 1854 él viaja a Inglaterra y conoce varias personas del ambiente, sobre todo Rosacruz, y ahí empieza a militar dentro de ese movimiento. Ya ahí ya había escrito el libro, un libro muy importante en su vida, que es el primero en el ocultismo, que es El dogma y ritual de la alta magia. En este libro él recoge una síntesis de todo su pensamiento, de todo el conocimiento que él tenía, que era muy vasto aparte, sobre todo haciendo conexiones en simbología, utilizando lo que había leído sobre Cábala. Era un hombre muy leído y con obviamente una experiencia literaria muy grande. En la página 307 de ese libro hay una definición muy interesante que lo rescata Wikipedia, y que yo se lo digo acá y se lo leo textualmente. Él dice que la fe no es más que una superstición y una locura si no tiene como base la razón. O sea, era un racionalista, Eliphas Levi. Y no se puede suponer lo que se ignora más que por analogía de lo que se sabe.
Es decir, uno puede hacer ciertas proyecciones a medida de las cosas que uno ha leído. Sin embargo, definir lo que no se sabe es una ignorancia presuntuosa. Afirmar positivamente lo que se ignora es mentir. ¿Por qué es importante este enunciado de Lipas Levi? Porque muchas de las cosas que él rescata en este libro y en los otros posteriores que escribe, como por ejemplo Historia de la Magia, Libro de los Esplendores, en fin, está basado en su propia experiencia y está lleno de situaciones que le pasaron a él. De hecho, estando en Inglaterra, se le pide que contacte a el espíritu de un viejo mago de procedencia del norte de África, Apolonio de Tiana, para poder encontrar su Nectionomeron, o sea, un libro, o sea, una clavícula, o conocido también como un grimorio, que son libros, los grimorios son libros que encierran conocimiento oculto. Y bueno, la experiencia de él la relata en Dogma, en este libro, que es el inicio de lo que es la magia ceremonial. Y bueno, su aporte al ocultismo hermético es bestial, pero era intelectualmente honesto. Entonces, por ejemplo, su experiencia fue bastante fuerte para él, y él a sus alumnos les pedía encarecidamente que que no utilizaran la magia ceremonial para invocar espíritus o fantasmas. Sin embargo, uno ve en sus escritos que son muy iluminados, porque la parte era muy buen dibujante, este tipo de simbología, que son, bueno, pentáculos, por llamar de alguna manera, dibujos para invocar determinado tipo de espíritus o determinado tipo de fuerzas. Este es el famoso Tetramagraton. Después, bueno, hay otros. Como por ejemplo, uno puede ver el símbolo de los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas son representados como el águila, el buey, el león y el ángel, asignándole a cada uno a los cuatro evangelistas del Nuevo Testamento. Todas las invocaciones están en latín y utiliza mucho lo que es el alfabeto hebreo, ya que él era un ferviente estudioso de la cábala, de la numerología, y todo ese conocimiento que él tenía lo va a filtrar al dogma, y por ende va a entrar de lleno a lo que es la comunidad ocultista europea. Cuando está en Inglaterra y bueno, y es presentado a la comunidad Rosacruz, él trata de iluminar a esta gente diciendo que mucho de su simbología es simbología hebrea, obviamente por una cuestión de principios y de racismo, por llamarlo de alguna manera, ya que no era racismo per se, sino por el hecho de que se consideraban los judíos los traidores de Cristo. Los rosacruces no aceptaban que mucha de su simbología tuviera un origen hebreo, el cual sí tenía. O sea que el Lipas Levi es, dentro del ocultismo, un gran unificador de términos y un gran enriquecedor. Esta imagen muy conocida es la imagen de Baphomet. Para el no iniciado es aquel que no tiene idea del simbologismo, de la simbología detrás de esta imagen. ¿Por qué? Porque la estrella de 5 puntas, el pentagrama, es la representación del ser humano, de la humanidad. De hecho, el hombre de Vitruvio está circunscrito dentro de un pentagrama. El número 5 representa a la humanidad, y Baphomet en sí es la síntesis de la especie humana, hombre y mujer, en un híbrido que tiene una gran cantidad de lectura ocultista en su propia imagen. Entonces, más que ser un demonio, Baphomet en realidad es la representación de la raza humana en su peregrinaje hacia la iluminación, hacia el conocimiento. Tal es el enriquecimiento de Lipas Levi al mundo ocultista, que no se vería algo similar hasta bien entrado el siglo XX, donde entra en el mundo oculto
y es aceptado por el mundo oculto, sobre todo a finales de 1890, principios del siglo XX, los grandes maestros de Oriente, ¿no? Donde está Krishnamurti, en fin, los grandes pensadores, Zaratustra, donde hacen los ocultistas europeos lo que hacen es una gran unificación de conocimiento en el fin último, que es lograr el entender para qué y por qué el ser humano está en el planeta y cuál es, digamos, la misión de cada uno en el plan, en el macro plan de Dios, ¿no? Acá lo vemos con el signo de maestro Rosacruz, masón de grado 33 de la francmasonería, en realidad de los Rosacruces, que después él renunciaría por una cuestión filosófica. Como ya le digo, era intelectualmente honesto, entonces había cosas de que no lograba entender y no lograba poder compaginar, entonces renunció a la parte rosacruciana. Que los Rosacruces forman parte de lo que son las sociedades secretas, en la cual es una subrama de la masonería. La masonería trata, en realidad son sociedades secretas que tratan de mantener el conocimiento, sobre todo el conocimiento oculto, conocimiento esotérico, y forman, bueno, estas sociedades de iniciados, ¿no? La gran diferencia con los no iniciados es que, bueno, el iniciado tiene acceso a un montón de saber que el no iniciado obviamente no tiene forma de saber. Entonces, de cierta manera también es una forma de elitismo intelectual, ¿no? Que lo que tratamos en este canal de llevarles a ustedes el conocimiento oculto y que, bueno, ustedes mismos evalúen si vale la pena o no seguir. Hay una cosa muy interesante que trae Lipas Levi y que después se le asigna al conocimiento de Isis, que hay varias puertas para iniciado para ir pasando, ir avanzando de grado. Y una de las puertas es la puerta del miedo. La puerta del miedo es cuando el conocimiento llega a ser tan perturbador que la persona le da miedo y se echa para atrás. ¿Qué pasa con el conocimiento? El saber es justamente que para algunos el saber y la curiosidad es mucho más fuerte que el temor. Entonces, hay varias imágenes horribles que están puestas ahí para que la gente no siga adelante. O sea, aquel que tiene demasiado miedo, el propio temor le va a impedir seguir avanzando. Por eso es que muchas de las imágenes más aterradoras son del diablo, y el diablo en cierta medida está asociado con el conocimiento, sobre el conocimiento del bien y del mal. Entonces, eso le produce a la persona cierto temor, la persona se detiene y no avanza. Entonces, bueno, la última puerta es la muerte. ¿Por qué? Porque una vez que uno ha hecho todo un recorrido, ha vencido un montón de obstáculos, se da cuenta que el último obstáculo es la propia vida, porque ya no tenés más tiempo. O sea, el tiempo es, digamos, la última barrera para llegar al conocimiento absoluto. Es una forma de recorrer la iluminación diferente a la que tienen los orientales. Bueno, acá vamos a dejar por acá la historia de este hombre que, si bien es cierto en Dogma, él habla sobre los arcanos mayores y, bueno, les asigna cada letra del alfabeto a estos arcanos y tiene una explicación de cada uno de estos arcanos mayores, ¿verdad? De los 22 arcanos mayores del tarot. Muchos especialistas al respecto dicen que el trabajo de Lipas Levi era un poco, digamos, de principiante, ¿no? Que dominaba, obviamente el hombre no podía dominar todo, el espectro del conocimiento, pero le llamaba muchísimo la atención el tarot. Es de él la idea de que el tarot viene de Egipto, es de él también que le agrega mucho significado cabalístico a las cartas del tarot. Por ende, su lugar en la historia como uno de los grandes tarotistas, si bien no un tarotista práctico, sí un tarotista teórico, es para Lipas Levi, sobre todo por el gran aporte que tiene al ocultismo y al saber hermético, ¿no? Bueno,
Si quieren profundizar más en su vida, se los recomiendo tremendamente. Hay varios audiolibros en YouTube para aquellos que, digamos, quieran escuchar o pueden conseguir el libro y leerlo. Ya les digo, a veces puede ser un poco complejo de seguir, pero bueno, digo, como todo, ¿no? Si uno empieza a estudiar fisiología, por ejemplo, bueno, hay cosas difíciles de entender, de comprender, y bueno, eso lleva justamente al estudio de la temática. Más adelante me han pedido que el canal hable sobre algunas cosas que no tienen una explicación lógica, que son conocimientos paralelos a lo que es el tarot o la astrología, la quiromancia, en fin, la numerología, y que están más directamente relacionadas con aquellas cosas que no tienen una explicación o la explicación que tienen no satisface a mucha gente. Por ejemplo, el Triángulo de las Bermudas, los antiguos ingenieros, en fin, temas que hacen digamos, a la curiosidad y que a veces las explicaciones que parecen simples no convencen demasiado y bueno, este, sería un tema más que nada de curiosidad intelectual, en fin, para aquellos más inquietos. Así que Montevideo Tarot posiblemente abordaremos el vuelo 19, por ejemplo, sobre el Triángulo de las Bermudas, algunas construcciones megalíticas que tienen una configuración matemática extremadamente precisa y son muy antiguas, como Angkor Wat, la alineación de las pirámides de Egipto, en fin, mismo algunas construcciones mayas y aztecas que tienen un gran dominio de la astronomía. Y bueno, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo la pudieron hacer? En fin, temas que se han tocado infinidad de veces y que bueno, agregaremos a algunas temáticas de este canal. Bueno, por acá queda la vida de Lipas Levy, que muere finalmente con 65 años en París, en la misma ciudad que lo vio nacer, y que es recordado digo, por todos los ocultistas de ayer y de hoy, como uno de los grandes maestros teóricos que tiene obviamente el hermetismo y la magia ceremonial occidental. Bueno, nos veremos próximamente. Estamos a las órdenes y tenemos también nuestro sitio web que es www.montevideotarot.com. Ahí está nuestro número WhatsApp. Hay cursos, hay, en fin, consultas de tarot, de astrología, en fin, comuníquense con nosotros si así lo desean y bueno, que tengan un muy buen día.